Continuamos armando diálogos. Bien, aquí seguimos en Armando Diálogos. Tocayo, pues platicábamos de nuestros maestros de historia. Sí, fíjate que qué bueno que hemos aprendido historia, porque en estos últimos días, ¿cómo fue el revuelo de la visita de una nueva evangelizadora de la historia, digamos? Evangelizadora y una nueva narradora de nuestra historia. ¿A qué me refiero? Pues lo voy a decir como va. Es que no puede uno pasar este episodio de la historia reciente de México. Un grupo de personas pues vinculado a la derecha y a la extrema derecha en México fue a solicitarle la invitación a otra mujer de derecha en España. Nos estamos refiriendo a Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso. Y vino a México. Es como la alcaldesa, ¿no? Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, vamos a suponer, es como Clara Burgara en la Ciudad de México. Es un equivalente. Nomás que ellos le llaman la Comunidad Madrileña. Entonces vino, con ese rango vino, o sea, no vino como Relaciones Exteriores, no vino como otra cosa. Vino como invitada, pero ella se extrañó que días previos o en episodios anteriores, podríamos decir, había dicho que México narcoestado, que la presidenta es esto y aquello y lo demás allá. Y cuando se presentó en México, pues mucha gente, ni siquiera el gobierno, por ejemplo, cuando fue a la catedral, porque iban a hacerle un homenaje a Hernán Cortés. No sé si recuerden, compañeros, amigos, hay mucha gente que se viste de indígena, sí, o de indio. Están danzando ahí cerca. Te hacen limpias ahí. Te hacen limpias. Bueno, personas de ese estilo, de ese rango, fueron y se le pusieron enfrente y dice, oye, ¿en qué cabeza cabe que vengas a decirnos que Hernán Cortés fue la buena onda? Era una buena persona. Y que fueron puros actos de amor lo que hicieron. O sea, la verdad que por la historia de México, ¿será que los mexicanos ya estamos muy politizados o sabemos mucho de historia, pero no nos pudimos tragar eso de que, oye, la reunión de dos continentes, y que fuimos civilizados y que fuimos reorientados en nuestra vida, cuando la misma Catedral de México está construida con todas las piedras destruidas de una pirámide que allí había antes, ¿no? Es decir, cambiaron dioses por otros dioses, cambiaron una forma de vivir. No le gustó mucho que la trataran así a Ayuso. Sí, yo creo que tocó una de las llagas históricas, ¿no? de México. Y si nos vamos a toda la educación tradicional y oficial, más que tradicional, la educación oficial, cuando estudiabas tu historia en décadas, que también hay que decirlo, es un discurso liberal, es un discurso que luego también de alguna manera lo retomó el propio PRI, vamos a decirlo así, en las escuelas, el nacionalismo revolucionario. Exacto. Y utilizar los símbolos indígenas como, de hecho nuestra moneda, nuestra bandera tiene símbolos indígenas. Y entonces toda esa cultura y todo lo que nos educaron y nos enseñaron es que unos eran los buenos y otros los malos. Y obviamente que los malos pues eran los conquistadores encabezados por Hernán Cortés. Y había algo cierto, o lo hay algo cierto, incluso han salido esta argumentación tan contundente que los propios españoles, la propia corona española, cuando estuvo Carlos I o Carlos V, el del chocolate, el del imán del chocolate, Carlos I emitió todo un documento cuestionando la violencia, la barbarie, sí, las masacres de Hernán Cortés, que no era una santa palomita, era un tipo que hizo muchas matanzas. Se habló ahí de matanzas de 3,000 gentes, de haber a pequeños niños, haberlos marcado como si fueran animales, etcétera, ¿no? Y lo que sabemos ya de los libros y de cómo él conquista
a sangre y fuego a Tenochtitlán y a los aztecas. Obviamente que todo eso pues choca con una mujer que viene a chocar con la cultura o la educación oficial o mayoritaria. Obviamente que, hay que decirlo, hay otro sector de la sociedad que ha leído e interpretado la historia de otra manera. Y para ellos no está tan mal Iturbide, no está tan mal Hernán Cortés, porque trajeron la cultura occidental, trajeron el español que hablamos, trajeron la religión católica, el cristianismo. Entonces, es ese choque, pero sí mayoritariamente yo siento que, además no solamente por el argumento, sino por el estilo y por el personaje que escogió, ¿verdad? O sea, Hernán Cortés sí es un poco más impresentable tal vez que otros personajes, ¿no? Sí, sí. Luego, por si fuera poco, y aquí es un matiz que no solamente es ortográfico, escribiendo México con J, cuando México se escribe con X porque está haciendo referencia a los mexicas. A los mexicas, sí. Y está hablando del ombligo del mundo hasta cierto punto, que eso es un poco lo que significa México en realidad. El ombligo del mundo, de la luna. De la luna. De la luna, sí. Dije del mundo, ¿verdad? Sí, es que así se pone uno. Es muy nacionalista. Soy muy nacionalista. Pero fíjate, todo eso chocó y también habla mucho, no voy a insistir en este punto, pero lo voy a decir de alguna manera. Quiero intentar ser como diplomático y no muy llevado. Habla también mucho de las personas que lo invitaron también, ¿no? Sí, yo creo que les faltó tacto, porque uno tiene que hacer, ahora sí que hay correlación de fuerzas políticas, militares, pero también ideológicas o culturales. Entonces creo que le faltó cosas en su discurso, en su idea de defender el hispanismo, vamos. Claro. Porque también hay que decirlo, la educación pública mucho nos ha llevado a ser muy a favor del indigenismo, pero también hay que decirlo que los aztecas, de hecho muchos historiadores de izquierda, historiadores del materialismo histórico, pues descubrieron que los aztecas tenían lo que llaman el modo de producción despótico tributario. O sea, que los aztecas tenían un ejército, ¿verdad? Que ese ejército pues tampoco era armas de la calidad. Conquistaban a pueblos y lo que hacían es que les cobraban tributo, ¿verdad? Había todo un sistema administrativo y contable de que muchos pueblos... Había otros muy simpáticos que tenían como que un pacto de ir a pelearse con ellos en cierta época para entrenar, ¿no? Las llamadas guerras floridas con los tlaxcaltecas, y cosas que los aztecas no querían decir porque, como si fuera un equipo de fútbol que siempre pierde con alguien, con los purépechas nunca pudieron. Sí, sí. O sea, las purépechas de Michoacán, donde está la tierra caliente, de donde es el cardenismo, de donde viene el Congreso de Apatzingán, donde nació la familia michoacana y varios carteles. Esos tipos son rudos, bravos, ¿no? Y los aztecas ahí con los purépechas. Hay muchos lugares donde no pudieron llegar los aztecas, también hacia Salina Cruz. No sé si en algún momento hubo municipios, cuando todavía estaba el priismo en todo su apogeo, municipios libres, vamos a decirlo así, como se llamaban. Y yo recuerdo cómo narraban historias de que ahí chocaban también los aztecas. No llegaban. El caso es que, mira, tocayo, fue muy desafortunado, volviendo otra vez al punto, fue muy desafortunado la invitación. Ha salido mucha crítica desde México, pero también desde España, porque España tampoco es un universo unitario. Estamos en una época donde afloran por muchos lados contradicciones de mucho tipo, ¿no? El Partido Popular, el Vox, son los conservadores de España. Y otras personas dijeron que se vino de gorra, que se gastó el dinero del ayuntamiento. Se ganó, sí, exactamente. Y luego dicen que la corrieron, pero el grupo Xcaret, que ya he escuchado a algunos de los líderes de Xcaret, que iban a hacer que son muy promotores de la cultura maya, pues como que la desinvitaron ahí a la entrega de los premios. La desinvitaron es la palabra. Aunque ellos argumentaron que fue la presidencia, tocayo. Es lo que dice la señora Yud y estos derechosos que es del Atlántico hispánico. Fíjate que yo lo que sí, aunque ya sería objeto de otro análisis, de otra reflexión, efectivamente ya los mexicanos
con una historia, digamos, no la historia ideal, es como nuestros padres históricos, ¿no? Son como los padres que uno tal vez hubiese querido, ¿no? Por un lado de los españoles, o la parte azteca, que fue opresora de otros pueblos y de otras comunidades, porque ese tributo es lo que permitió que Tenochtitlán floreciera, ¿no? En muchos sentidos de arte y ciencia. Era realmente una civilización muy avanzada, pero fundada en la guerra por un lado y en otra por el conocimiento, obviamente, para hacer las chinampas, la agricultura, el manejo hacer una ciudad sobre el agua, hidráulica, o sea, cosas muy, muy avanzadas y muy que eran de otro mundo, ¿no? Muy admirables, exactamente. Convirtieron el agua de un reto en una ventaja o en una virtud. Pero también habría que reconocer, a pesar de, como decía Octavio Paz, de que a veces no podemos reconocernos muy bien en nuestros padres históricos, Hernán Cortés, la Malinche, o los indígenas de esa época, o los tlaxcaltecas que se aliaron a los españoles para derrotar a los aztecas. Lo cierto es que sí somos una cultura mestiza, en gran parte, y también que al mismo tiempo de mestiza tenemos comunidades afro y comunidades originarias muy fuertes todavía. Y que esa comunidad mestiza somos una mezcla, y que ahí recomendarles mucho el libro de Bonfil Matalla, el antropólogo, El México Profundo, porque muchas veces nada más nos quedamos con lo europeo, con lo español, con esa parte, y no captamos que tenemos muchas cosas de la cultura indígena. Y ahorita nos voy a decir el maíz y todos sus derivados, ¿no? Comemos tortillas, tamales, pozo, un montón de cosas, ¿verdad? Que son variantes del maíz. Porque estos pueblos eran los pueblos del maíz, que era otra manera en que se reconocían a sí mismos los mayas, por ejemplo. Claro. Tocayo, pues, triste episodio para la gente que trajo a Yu. Se fue. Y trajeron a Hernán Cortés de la ultratumba. Lo sacaron de ultratumba y bueno, pues acabó este episodio. Sí, yo creo que no se va a repetir. ¿Sabes qué? Algo interesante es que Hernán Cortés, su tumba está en el aislamiento, en el desconocimiento de la gente. Ahí en una parte olvidada, en la Ciudad de México, que nadie visita y que poca gente sabe, ahí está Hernán Cortés. Si fuera otro personaje más importante, no estaría en el olvido. No estaría en el olvido. Muy bien, hacemos un corte y regresamos. En un momento, continuamos.